Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Les agradecemos por haberse sumado a este espacio en el marco de Fantástico Sostenibilidad con Plástico. Fantástico es una iniciativa que tiene como objetivo principal hablar sobre la valorización del plástico y de la construcción de cadenas de valor en torno a este residuo. Por eso el día de hoy tendremos una charla sobre la gestión del plástico en las cadenas de valor y hablaremos específicamente sobre las políticas de compra sostenible que pueden adoptar las empresas y organizaciones. Ese es un tema especialmente importante en el contexto global, ya que el plástico nos brinda innumerables beneficios, pero también nos enfrenta a desafíos ambientales cruciales. Entonces, sin más preámbulos, le voy a pasar la palabra a Cristian. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, para empezar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Como bien dijo Julia, esta presentación está en el marco del programa Fantástico Sostenibilidad con Plástico, una iniciativa que seguramente ustedes ya han escuchado bastante de ella, ha desarrollado múltiples actividades y seguramente va a seguir desarrollando múltiples actividades que tiene por objeto reducir básicamente el consumo en los diferentes ámbitos, en los diferentes sectores, en los diferentes mercados objeto, la utilización de este material como tal. Mi nombre es Cristian Abanto y conmigo vamos a estar trabajando en la sesión del día de hoy. Solamente quería recordarles que durante la sesión pueden hacer consultas a través del espacio formulario del Q&A, que es la cajita QA, que está al lado del espacio de participantes. A través de ese espacio pueden formular las consultas. Yo las voy a ir leyendo durante la presentación y si no, ahí también Julia me ayudará con algunas preguntas que se me pasen y si hubiesen alguna que se termine pasando, pues las podemos responder al final de la sesión. Em, Así que sin más, voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, Julia, si se puede ver bien? Sí, todavía no la vemos. Ah, perdón, perdón. Dame un segundo. Ahora podemos ver la pantalla, pero todavía está en Zoom. Sí, dame un segundito. Em, ya, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Se puede ver la presentación. Ya, Sí. perfecto. Ok, entonces, uy, perdón. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, no sé qué lámina están. ¿Están viendo la primera lámina o la segunda lámina? Ahora estamos viendo gestionando el plástico en las cadenas de valor. Ya, perfecto, ahora sí, perfecto, estamos bien entonces. Ya, bueno, disculpen el disturbio. La sesión del día de hoy o el programa lo que tiene pensado es poder trabajar la perspectiva de la utilidad de las políticas de compra sostenible y seguramente han escuchado esta palabra o esta tendencia de poder establecer un mecanismo de adquisición, no solamente para los países, sino también para las empresas, y el cómo esto tiene un impacto sobre la cantidad de plástico que tomamos. ¿De acuerdo? Sin embargo, me gustaría ir un poquito más atrás y vamos a ir abordando dos aspectos principales. El cómo llegamos a tener una política de compra sostenible, la utilidad de esta y más allá de la utilidad para la compañía, las ventajas que significan para el negocio. Entonces vamos a ir tocando no solamente la fibra de la sostenibilidad para la reducción del plástico, sino también la fibra del negocio y la utilidad en términos de el modelo económico que podamos tener. ¿De acuerdo? Para un poco entender y presentarme también, mi nombre es Cristian Abanto, yo soy ingeniero ambiental de profesión, trabajo con Deuman, una compañía que tiene múltiples proyectos en la región, y un poco de esta experiencia es lo que queremos mostrarle o lo que queremos hacer por el programa, es básicamente canalizar o atraer lo que se viene haciendo en toda Latinoamérica y no solamente en Latinoamérica, en el mundo, una situación de contexto que los países, que las empresas están viviendo hoy en día, ¿no? Para quienes ya llevan un tiempo
siguiendo los temas de sostenibilidad, seguramente han escuchado lo que es el Acuerdo de París y la tendencia de poder limitar las emisiones por debajo de los 2 grados centígrados. Para quienes no, esta es una tendencia que los países están siguiendo para poder limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todos los países se están comprometiendo a través de sus NDC o contribuciones nacionalmente determinadas, que es un compromiso político que los países hacen por limitar sus emisiones como país. Esto significa que los países están invirtiendo en proyectos que permitan reducir esas emisiones. ¿Qué es lo que está pasando? Es que esos esfuerzos de las políticas que se muestran aquí en la pantalla del lado izquierdo de color rojo, estas políticas nos están poniendo en una trayectoria que no alcanza para limitar el calentamiento global por debajo de esos 2 grados. Es decir, que lo que estamos haciendo hoy no es suficiente. ¿De acuerdo? Pero antes de pensar en las consecuencias de este esfuerzo no suficiente, hay que tener en cuenta que nuestras empresas tienen un impacto sobre el clima, pero también el clima sobre nuestras empresas. Y entonces, si nos ponemos a entender o ver que el 45% de las emisiones de efecto invernadero están asociadas a la fabricación de productos, claro, podríamos pensar que nuestras empresas tienen un impacto porque estamos asociados o vinculadas a la producción de algún tipo de bien o servicio como tal, pero también que para la producción de esos bienes o servicios requerimos recursos que se ponen en riesgo justamente por estas tendencias de cambio, ¿no? Más del 90% de la biodiversidad y el estrés hídrico se debe particularmente a la extracción de recursos. Que esto quiere decir que si queremos seguir produciendo, necesitamos necesariamente más recursos. Por lo tanto, si ponemos en riesgo esos recursos, ponemos implícitamente en riesgo la prospección o el desarrollo o el fiel desarrollo de nuestros modelos de negocio. Entonces, hay una relación causal entre los efectos que nosotros mismos estamos provocando y cómo esos efectos terminan impactando sobre nosotros mismos o sobre nuestras empresas y nuestros modelos de negocio. He aquí que surge la importancia o la necesidad o la preocupación de muchas empresas de poder tomar acción, de poder tomar parte, de poder sumarse al cambio, de poder generar em, nuevas iniciativas. Y es por eso que vemos que muchas de las empresas o de las grandes empresas de miles de millones de dólares a nivel mundial ya están tomando parte, ya están tomando acción. Y son muchas veces las que colocamos sus logos en toda presentación y decimos, oye, mira, Unilever lo está haciendo, Coca-Cola lo está haciendo, McDonald's lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que simplemente se hace por un tema de marketing o comunicación, sino porque hay una real preocupación en la continuidad del giro de negocio como tal o la preservación del negocio. Entonces, veamos un poco las implicancias de estas tendencias. El hecho de que los países no estén logrando sus compromisos, el hecho de que los países no estén suscribiendo los resultados que prometieron, esto genera que los países o la labor de los países intensifique su misión o sus compromisos y esto va a terminar impactando o generando incentivos, sanciones para sectores económicos de alta emisión o para sectores económicos o actividades que tengan un perjuicio sobre el ambiente un poco mayor que otros. Entonces empezaremos a regular como Estado, se empezarán a regular aquellos sectores o aquellas cadenas de valor, como por ejemplo el plástico, el caucho y algunas otras, que tengan un mayor perjuicio. Hoy, si se han dado cuenta, se habla mucho del plástico y su impacto, y hay muchos compromisos globales, muchas firmas de acuerdo, muchos estudios sobre plástico, y hay muchos países que ya están regulando el plástico. Y probablemente algunos países hoy entregan incentivos, hoy prohíben algunos usos de plástico, pero ¿qué pasaría si mañana le colocan una señal impositiva al uso de este material? Entonces, es ahí cuando realmente nos debe importar esta variable de cuánto plástico ponemos en el mercado o cuánto plástico consumimos en el mercado. Por supuesto,
Si se han dado cuenta también, hay una fuerte tendencia y casi todas las CNS de los países hablan de un compromiso adicional o un esfuerzo adicional o prometen un resultado adicional vinculando a la inversión privada, vinculando a la inversión externa, ¿no? Y es por eso que hay una... Normalmente sucede que los países terminan volteando a la derecha, a la izquierda, buscando a la empresa nacional, llamando al empresariado nacional, a la industria nacional, a generar acción conjunta, ¿no? Y es ahí donde se generan múltiples alianzas como los famosos acuerdos de producción limpia, acuerdos públicos privados y demás formas como se denominen, pero siempre se busca que ese esfuerzo que el Estado no está logrando terminar de hacer, lo haga el sector privado. Y es ahí donde se llama justamente a esa colaboración empresarial, ¿no? Por supuesto, hay una preocupación por desempeño y una preocupación por eh, eh, eficiencia dentro de las empresas y muchas de las actividades o tendencias de sostenibilidad, o cuando hablamos de sostenibilidad en general, al margen de concentrarnos en el plástico, muchas de estas herramientas ofrecen oportunidades de mejora, ofrecen oportunidades de eficiencia, ofrecen oportunidades de una mejora en los procesos o la identificación de oportunidades que antes de pronto ni siquiera las habíamos considerado, ni siquiera las habíamos visto o no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, esto genera que las empresas estén nuevamente en una tendencia de redefinir políticas, redefinir directrices, redefinir estrategias. Por supuesto, el hecho de que aparezcan nuevas soluciones, nuevas herramientas, hace que aparezcan nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevos productos, nuevos proveedores, nuevos competidores, nuevas soluciones, ¿no? Esto genera, por supuesto, un status quo de mercado distinto, donde hay una fuerte pelea por determinar quién es el mejor proveedor, a quién le compro, cómo se diferencia mi producto, mi servicio respecto al otro. Esta competencia de mercado es lo que termina generando esa rentabilidad o esa monetización más allá del lado romántico de ser simplemente o llamarnos sostenible, sino de ser sostenible e incrementar el giro de negocio, incrementar la rentabilidad de la empresa haciendo sostenibilidad. Por eso, a partir de hoy, cada acción, cada decisión es importante. El no hacer algo o el no tomar acción de algo, el no considerarlo, el no analizarlo, el no escuchar, puede ser una decisión importante, puede ser una acción o una inacción que no estemos viendo hoy en día, que de pronto sea crucial el día de mañana. Pero concentrémonos un poco en el plástico, ¿no? Que es la razón por la cual el programa surge y el programa tiene por objeto, por supuesto, reducir la cantidad de plástico. Cuestionemos un poco el plástico. Muchos creemos que el plástico es totalmente malo, otros creemos que el mundo moderno no se pudo haber construido sin plástico. Otros podremos tener una posición intermedia que depende de, ¿no es cierto? Pero hay que entender que el plástico en general es un elemento que está presente en casi toda industria, sirve para casi toda industria, está presente en casi todo proceso. No es posible encontrar una empresa que no consuma plástico, es casi imposible. Incluso como personas nosotros naturales, no utilizar plástico, ¿de acuerdo? Es un material que está presente no solamente en envases, sino en múltiples sectores, utensilios, cosas que utilizamos, por lo que desvincularnos del plástico es muy complejo. Resulta sumamente difícil y si vemos solamente en el Perú, el porcentaje de generación, la imagen hacia la derecha, el porcentaje de generación de residuos por sector económico en el país es bastante diverso y en cada uno de esos se puede encontrar plástico, ¿no? Si vamos a la distribución a la imagen de la izquierda, es una distribución de plástico o dónde está el plástico presente en una caracterización de residuos típica en la Unión Europea. Y por supuesto, se encuentra que hay una gran proporción de plástico presente en distintos sectores. Ambas imágenes, de una u otra forma, nos dicen que es un material que está muy inmerso en diferentes cadenas de valor que se van combinando, ¿no? El desafío de entender el plástico es realmente cuestionarnos si podemos realmente vivir sin plástico.
Es un material que apareció en los últimos 70, 80 años, es un material que se proliferó demasiado rápido, es un material que tiene múltiples características, es un material que ha permeado y que ha facilitado la vida de muchas personas y que hace unos 20 años estamos viendo sus efectos o consecuencias. Antes de esos 80 o 90 años, probablemente el plástico probablemente no se utilizaba tanto, no existía, o por lo menos no generaba los impactos que en los últimos 20 años ha generado. Entonces, ha tenido un impacto muy rápido, ha tenido una proliferación muy rápida y justamente por las características que tiene. Quitar un cambio de hábitos, un cambio de consumo que se ha instaurado de forma tan rápida, va a ser muy difícil, va a ser muy complejo y aquí hay que hacernos la siguiente pregunta. Si realmente podemos controlar los efectos de la proliferación del pacto y de la proliferación del plástico y su impacto en el ambiente. Esto quiere decir que eh, más allá de pensar si podemos vivir sin plástico, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿podríamos controlar todos los efectos del plástico si quisiéramos gestionar lo mejor posible? ¿Es posible más o menos manejar todos esos efectos si nos ponemos a pensar que son múltiples cadenas, múltiples intercambios, múltiples sectores? ¿Podemos realmente tener un control completo y absoluto sobre todo el universo de plástico? Probablemente también sea muy complejo. Y sumado a eso incluso hay que conocer al producto, hay que conocer al desafío y las características. Cuando hablamos de plástico hablamos de múltiples características también o combinaciones y aquí aparecen palabritas que para algunos pueden ser chino, para otros pueden ser algo más cercano a la experiencia. Y para quienes están inmersos en esta industria, por supuesto, conocen bien, ¿no? Eh, PVC, polipropileno, PET, mezclas, incluso hablamos hoy día de biopolímeros, hablamos de bioplásticos, hablamos de combinaciones y hablamos de múltiples características que de una u otra forma van a denotar un sistema de reaprovechamiento, un sistema de reciclaje, un sistema de producción distinto. Si vinculada a las otras dos preguntas anteriores, nos ponemos a pensar que hay múltiples tipos de plástico y que la respuesta no puede ser igual para todos los tipos de plástico, ¿cuántas posibles interacciones, soluciones estamos generando o podríamos generar? Entonces, la gran pregunta también es, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo empezamos a considerar o a deshilandar toda esta madeja de problemas? Y muchas veces hablamos de que la economía circular, ¿no es cierto? Y seguramente han escuchado sobre este tema, se presenta como una solución. Pero vayamos un poco a ponernos a pensar si como empresa nos debería importar o nos importa realmente la economía circular en estos temas, ¿no? Y seguramente muchos han conocido este concepto de pasar de lo lineal a lo circular. Y si vamos a la teoría un poco de esta definición, hay dos momentos en la que una empresa puede decidir continuar este proceso de transición, ¿no? En el primero, cuando aprovechamos los materiales que utilizamos, cuando nos damos cuenta de la eficiencia de los recursos, cuando nos damos cuenta a través, por ejemplo, de esta política de compras, de lo que estamos tomando del entorno es realmente beneficioso o no. ¿No? Es ahí cuando generamos los primeros índices de eficiencia, de aprovechamiento, y tomamos una decisión. Si esto no nos termina de llenar como empresa, si no nos termina de convencer, por supuesto, vamos a desistir del proceso de continuar en un esquema de economía circular. Si en una segunda instancia no vemos generar ingresos, no vemos un resultado económico, no vemos un modelo de negocio mejorado, no le vemos la rentabilidad, por supuesto también vamos a desistir. Pero digamos que suponemos una mejora económica, vemos resultados económicos, vemos que a través de este proceso de cambio, de este proceso de génesis, vemos definitivamente resultados, es cuando vamos a creer que la economía circular es viable, es posible, y esto va a generar cambios societarios que nos van a llevar a estos espacios de transformación o a completar los desafíos que antes creíamos imposibles, ¿no? Para esto, tres lecciones muy importantes.
muchas veces como empresarios, y si están aquí presentes, es porque están dispuestos a escuchar, están dispuestos a investigar, están dispuestos a asumir riesgos, están dispuestos a invertir su tiempo y están dispuestos a analizar estos posibles cambios. Y hay una fuerte tendencia hoy de múltiples, no solamente directores, sino incluso gerentes, presidentes de directorio, de poder analizar realmente y darse el tiempo de analizar la sostenibilidad como una variable más del negocio, como una parte estratégica del negocio. Y es aquí cuando hay que ponerse a pensar sobre los riesgos o sobre el futuro del giro del negocio y cómo una variable tan sencilla como el plástico puede ser importante a la hora de decidir el futuro de la compañía. ¿Cómo podemos pensar tener éxito como empresa si la sociedad como sociedad fracasa, ¿no? Y el plástico es un material que podría ser un elemento indicativo de ese fracaso como sociedad, de ese fracaso como modelo de negocio, de ese fracaso como mercado. Por supuesto, hoy en día, desarrollar un modelo de economía circular al interior de la empresa que permita incorporar estrategias para gestionar más o menos el plástico o tener una estrategia por lo menos de qué hacer con este material o cómo aprovecharlo, implica que tengamos un profundo grado de transformación en el cómo hacemos, cómo producimos, cómo compramos, cómo diseñamos, cómo enseñamos, cómo comunicamos. Entonces, va a implicar gestiones estratégicas como parte de la compañía que probablemente antes ni siquiera considerábamos. Entonces, no solamente se trata de establecer una política de compras sostenibles, sino se trata más de hacer un cambio holístico, un cambio más vanguardista, un cambio trascendental en el cómo hacemos las cosas, ¿no? Y nuevamente, antes de poder introducirnos en específicamente lo que es una política de compra sostenible, me gustaría precisar el por qué lo hacemos, el por qué esto tiene sentido como negocio. Y como toda empresa, hemos surgido a partir de una necesidad que convertimos eventualmente en negocio, ¿no? Y como negocio tenemos tres factores importantes, que sea un producto, sea un servicio, sea una gran empresa, una MIPYME, estamos condicionados por estas tres variables, ¿no? El aumento de demanda, el aumento de producción y el aumento de riqueza. El aumento de demanda. Obviamente todos queremos aumentar nuestra demanda de producto porque eso significa que vamos a tener más clientes, ¿no? El aumento de demanda nos presiona a producir más, nos exige tener mejor capacidad productiva y el aumento de la capacidad productiva obviamente tiene un aumento de riqueza por la venta directa, pero también eso implica el aumento en el consumo de recursos. Esto quiere decir que si queremos ganar más, vamos a consumir más. Y si vamos a consumir más, vamos a tener mayor impacto. La gran pregunta es si podemos desacoplar esta relación, ¿no? Si nosotros obtenemos o buscamos una estrategia de sostenibilidad y dentro de ella una política de compra sostenible, hay que ponernos a pensar hay que ponernos a pensar si podemos condicionar esa nueva demanda, ese aumento de demanda, esos nuevos clientes pueden estar alineados a nuestro producto, a nuestro sistema, a nuestra nueva estrategia. Si nuestra producción, a consecuencia de ello, puede tener un elemento diferenciador, como marca, como empresa, nos podemos diferenciar operacionalmente, podemos entregar incluso un mejor producto. Es decir, no solamente se trata de pensar en el cómo compramos, sino en el cómo la política de compra sostenible de mi cliente se alinea al producto que yo estoy ofreciendo, ¿no? Si mi cliente quiere comprar menos plástico, yo también le puedo ofrecer venderle menos plástico en mi producto, ¿no? Por supuesto, todo este esfuerzo por condicionar la demanda, por mejorar la oferta, tiene que estar monetizado, tiene que estar rentabilizado, porque es la única forma como vamos a poder ver un resultado tangible en el negocio y al mismo tiempo eh, visibilizar la reducción del impacto. Hacer esto implica cambiar muchas cosas, implica cambiar eh, incluso la forma como piensa la compañía. Y esto implica un cambio de paradigma, un cambio de hábito, un cambio en la forma como nos relacionamos con los proveedores, con los clientes, cómo operamos, con los colaboradores. Implica un cambio paradigmático al interior de la compañía que, como dije,
es conocido como economía circular. Es llamado hoy en día economía circular y más allá del romanticismo de la palabra, hay un esquema de negocio inmerso que es el que tenemos que ir a buscar. Sin embargo, hasta aquí puede parecer o puede sonar muy bonito, ¿no? Pero veamos también cuál es la tendencia que de una u otra forma nos va a condicionar o nos va a llevar a terminar haciéndolo, queramos o no. Y podemos ver cuatro tendencias latinoamericanas muy presentes, muy fuertes, que muchos países ya están desarrollando. Por el lado izquierdo, hay múltiples países que ya han desarrollado políticas de responsabilidad extendida al productor, a los consumidores, que están condicionando oferta, que están condicionando demanda. Chile, Colombia son algunos de estos ejemplos. Perú viene trabajando mucho en estos ámbitos también. Y aquí hay que preguntarnos si para el tipo de compañía que tenemos, ya sea de consumo masivo, de manufactura de productos o de servicios, si estos nuevos esquemas nos van a obligar a contabilizar, reportar, por ejemplo, la cantidad de plástico, la cantidad de residuos o la cantidad de un determinado material que compramos o que colocamos incluso como desecho, como residuo sólido en el mercado, ¿no? O en el sistema de recolección per se del país. Hay que preguntarnos si esto va a implicar nuevas sanciones. Para algunas empresas sí pueden estar grabadas, para otras empresas no pueden estar grabadas o sujetas a las exigencias de estas nuevas regulaciones. Cómo una potencial ley de responsabilidad extendida al productor nos puede o no afectar. Hay que hacernos esas preguntas porque son cosas que de una u otra forma van a pasar en el Perú y que probablemente por desconocimiento o por no estar viendo lo que pasa incluso en los países vecinos, nos estamos olvidando de un riesgo que tenemos que permeabilizar a la interna. Hay una fuerte tendencia también de implementar un costo real del plástico. Muchos países tienen problemas con la resina reciclada, el PET, y tienen problemas volumen. Muchos países no superan ni siquiera la tasa del 10% de plástico reciclado. Y esto hace que el trabajar con material reciclado sea incluso mucho más caro que trabajar con plástico virgen, y esto está generando que muchos proveedores alternativos estén menos dispuestos a generar esta clase de productos. Entonces, la solución que están encontrando los países para incentivar las cadenas de reciclaje es poder trasladar señales de precio adicionales, señales impositivas al material adicional en diferentes momentos de uso del plástico. Y son consideraciones que se vienen discutiendo, que se vienen evaluando, de cómo a través de una señal de precio distinta, se pueden condicionar mejor los mercados o las cadenas de reciclaje. Ahora, para nosotros como empresa, ¿qué implica? Probablemente si antes tomábamos un producto que contenía plástico a un determinado precio, hoy lo volvamos a adquirir, pero a un precio aún mayor. Si ese material es condicionante para la producción, probablemente el producto que nosotros ofrecemos subsecuentemente también tenga un nivel de encarecimiento únicamente por esa cadena lógica de secuencia o linealidad de precios, ¿no? Ahora, si nos podemos a pensar que hay una fuerte tendencia por las políticas públicas y las estrategias de economía circular, las hojas de ruta, de generar cadenas de valor lineales a esquemas circulares, es decir, cambiar los ecosistemas de reciclaje, cambiar las estrategias, eso implica o hace un llamado a un desafío común, a una responsabilidad individual de cada una de las compañías, y siempre va a estar bajo el escrutinio público. Siempre vamos a estar observados de cómo cada empresa que tiene un grado de responsabilidad sobre esas cadenas de valor, cómo está generando su aporte o su granito de arena, ¿no? Muchos tenemos la tendencia a criticar a las empresas de food and beverage, que es, algunos pueden opinar que dicen mucho y hacen poco, otros pueden criticar de diferentes formas, pero la verdad es que de una u otra forma están poniendo el granito de arena para que las cadenas de valor de reciclaje funcionen, que en ausencia de ellas probablemente funcionarían mucho peor. Entonces, de una u otra manera, al margen de la obligatoriedad o al margen del resultado, es un mercado o es un ámbito que siempre va a estar bajo el ojo público, que siempre va a estar en constante observación. El no hacer nada no es opción. Hacer algo
siempre va a ser bienvenido. Y si somos una empresa que estamos dentro de esa tipología, dentro de ese ojo público, lo más probable es que de una u otra manera estemos presionados a hacer algo. Por supuesto, la aparición de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de reciclado, también es una tendencia que está tomando bastante fuerza. Aquí la pregunta es si debemos esperar o debemos sumarnos ya, es decir, si debemos ser pasivos en la acción o tomar actividad real en cuanto a hacer algo ya, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero básicamente a eh, por un lado los materiales alternativos, por otro lado los sistemas de reciclaje, por otro lado las tecnologías de reciclado. Si vamos al primer ejemplo, podemos pensar de que los materiales alternativos como el bioplástico, los materiales oxodegradables son la completa solución. Pero después hay que ponernos a preguntar, ¿biodegradable en qué condiciones? ¿No? Si realmente una bolsa biodegradable es biodegradable, bajo qué condiciones, si la podemos tratar o también termina en un relleno sanitario, termina en un botadero bajo una condición sobre la cual nunca se pudo biodegradar porque no tuvo las condiciones, ¿no? Y si ahora pensamos en los sistemas de tratamiento, probablemente los sistemas de tratamiento son inexistentes porque no tenemos muchas veces plantas de transferencia, segregación y simplemente terminamos usando los mismos sistemas para los cuales los nuevos productos, las nuevas mezclas no están preparadas, ¿no? Si hablamos de tecnología, probablemente hay tecnologías de condicionamiento, tecnologías de procesamiento que en el país todavía no están presentes y que podemos hacer promesas que no están preparadas para el contexto o para el volumen que estamos generando de material reciclado como tal. Si esto todavía no los convence, hay que ponernos a pensar que ya el país tiene un avance significativo en materia de regulación. Hemos visto cómo el país aprobó esta ley 3884, la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, y esta ley está generando algunos cambios, ¿no? En primer lugar, si antes tomábamos una bolsa regalada del supermercado, hoy probablemente nos cobra, ¿no? La gran pregunta aquí es si a ustedes los hizo cambiar en algo esta ley, por lo menos a nivel personal. Si cambió algún hábito, probablemente la mezcla de esta ley con la pandemia y el hecho de llevar una bolsita, que algo no hacíamos como sociedad antes, probablemente hay un pequeño número de personas que hoy sí lo hacen, ¿no? Y probablemente también haya un número de personas que no lo encuentran necesario o que todavía encuentran la posibilidad de comprar una bolsa como tal. Ahora la gran pregunta que se desprende de esto, ¿qué otras leyes pueden surgir? ¿Qué otra clase de prohibiciones? Vimos cómo se prohibió el tecnopor, o lo que se conoce como el tecnopor, pero muchos incluso podemos criticar que, oye, ¿todavía podemos encontrar tecnopor en el Perú? Sí. ¿La ley todavía es incipiente en cuanto a la fiscalización? Sí, pero más que encontrarle críticas, todavía hay un espacio de mejora y lo mismo va a pasar con los plásticos. Para quienes no saben, esta ley está generando 4 reglamentos técnicos para que todos los materiales, todos los productos, los utensilios de mesa tengan características en la impresión del producto, es decir, que el producto te pueda decir bajo qué condiciones es biodegradable, bajo qué condiciones el producto se puede reciclar, qué tipo de material reciclable es. Bajo qué tecnología se puede reciclar, qué características de peso, composición, etcétera, etcétera tiene. Ahora, para nosotros como empresa, ¿nos importa esa información? Sí, porque si queremos establecer una política de compra sostenible y queremos decir, queremos utilizar o comprar o adquirir un plástico más reciclable, un plástico más resistente, un plástico em, más reaprovechable o simplemente un plástico más procesable que el que comprábamos antes, iremos a pedir esas características y podemos verificar que efectivamente el proveedor entregue esas características porque tiene que cumplir con la regulación nacional de imprimir dichas características en el producto. Entonces, de una u otra forma, facilita la labor de aquellas empresas que están tomando decisiones de compra en el producto, que las pueden ver tangibles al momento de imprimir estos materiales de plástico, particularmente los recipientes de un solo uso, ¿no? Ahora,
hay muchos países que ya no solamente están regulando el plástico de un solo uso, sino que están regulando el plástico que está contenido en industrias específicas, ¿no? Hoy se regula el plástico en la industria textil, hoy se regula el plástico para la industria manufacturera, hoy se regula el plástico para food and beverage. Entonces, hay una fuerte tendencia también en el mundo de poder decirle a la industria qué características de plástico o hasta qué alcances o hasta qué límites se pueden considerar que un plástico es más o menos beneficioso para la sociedad como tal. Muchas empresas, como dije al inicio, ya están en esta carrera por tomar parte, por tomar acción, por generar compromisos, ¿no? Vemos como empresas están comprometidas o están haciendo compromisos en cuanto al empaque del producto o, por ejemplo, en cuanto al contenido de plástico en la línea de producción o en cuanto al plástico que colocan sobre el mercado o incluso sobre el tipo de producción que tienen por más que no sea plástico, tiene un impacto sobre el sistema o sobre el mercado en el cual se desarrolla. Al margen de la iniciativa, lo que les quería decir al inicio también es que son normalmente este tipo de empresas súper gigantes, súper grandes, de múltiples inversiones, las que de una u otra manera están mostrando sus esfuerzos, están comunicando sus compromisos por la razón de que no hacer nada hoy significa un riesgo. Hoy significa la inacción es más peligrosa que la acción incluso. Entonces, hay múltiples formas de dar ese primer paso y hay presiones que nos obligan, y como decía también antes, hay presiones que nos obligan a dar esos primeros pasos. Y esos primeros pasos pueden estar condicionados por múltiples variables. Vimos cómo la pandemia también condicionó o modificó ciertos comportamientos de mercado, ciertas conductas o hábitos de mercado. Y hoy un perfil de consumidor 2019 que ya mostraba ciertas cifras relacionadas a sostenibilidad probablemente difiera mucho de un perfil consumidor del 2023. Hoy ya no se hacen estudios de mercado para productos específicos en espacios nacionales, geográficos, sino se hacen en mercados o nichos más específicos, porque hay tanta diversificación de consumidor que ya no se puede hablar incluso de un mercado, sino se hablan de nichos de mercado. ¿No? O perfiles de consumidor o buyer persona específico. Entonces, ya evaluar el tipo de consumo no es tan sencillo como lo era antes de poder hablar en términos de masa. Hoy se hace segmentos, se hacen compartamentalizaciones de mercado, que es importante poder definirlas para poder entender dónde están las decisiones de compra, dónde está aquel comprador que le interesa, que monetiza, que está dispuesto a pagar. ¿No es cierto? ¿Cuál es la disposición a pagar de mi cliente por mi producto o por una versión mejorada de mi producto? Le puedo ofrecer dos productos de diferente presentación. Le puedo ofrecer una versión mejorada, poco más cara. ¿Dónde está el espacio de monetización de ese nuevo producto? Por supuesto, también habrán clientes que busquen comunicar su adquisición y esto con las redes sociales, la globalización, la digitalización. Ya no solamente se trata de poner un mejor producto o comprar un buen producto, sino de comunicar el acto de venta. Y la comunicación del acto de venta, por supuesto, está implícito el qué compras, dónde compraste y en qué momento compraste. Todos estos marcajes que no estaban presentes antes en una decisión hacen que las compañías, que las empresas estén cambiando incluso las decisiones del canal de distribución, del canal de adquisición, del canal de ventas. Y es ahí donde la política de compras sostenibles empieza a tomar una acción, una verdadera importancia en el eje de negocio. Y no hablamos solamente de un consumidor individual, de una persona vinculada a un consumo de masas, sino también hablamos de los estados. Y si hablamos al inicio de que la CNS de los países no se están alineando a los compromisos climáticos, no están logrando los resultados que prometieron y que lo primero que van a hacer los estados es voltear al sector privado, ¿qué creen que van a pasar con los sistemas de compra pública que tienen los estados, ¿no? En el Perú, la OCSE, que es el Sistema de Compra Pública Nacional,
a través del cual los ministerios, los municipios y en diferentes mecanismos gubernamentales adquieren sus productos o sus servicios, van a estar en la tendencia de poder definir nuevos criterios, van a estar en la tendencia de poder definir em, nuevos sistemas de calificación y evaluación para para las empresas que son proveedoras del Estado. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el Ministerio del Interior, la policía, el cuerpo médico, el Ejército Nacional, hacen compras de materiales textiles. Y seguramente para quienes están en el rubro textil han visto cómo se valora o se puntúa a quienes son proveedores y le dan más o menos puntos a quienes ofrecen algodón peruano, por ejemplo, o le dan preferencia a cierta característica de la prenda, ¿no es cierto? Hay una tendencia, y no solamente en Perú, hay algunas licitaciones que ya han salido con estas tendencias, pero Colombia, Chile, México son países que esto ya incluso es una política nacional de compras sostenibles para el Estado. Se está valorizando, se le están dando puntos adicionales a aquellos proveedores que tengan una huella de carbono, a aquellos proveedores que ofrezcan menor cantidad de material en el producto. O menor contenido de plástico, por ejemplo. Entonces, habrán ciertos lineamientos, ciertas condiciones que el Estado va a preferir o va a condicionar al sector privado para que sean sus nuevos proveedores o cambien de proveedores. Lo mismo está pasando con las empresas. Si hoy somos proveedores de una empresa, estamos en un negocio B2B y le vendemos a no sé, a un gran corporativo y ese gran corporativo mañana establece una política de compras sostenible, probablemente, y nosotros no hemos hecho ninguna clase de cambio, no tenemos ninguna mejora en el proceso, no tenemos nada que justifique que nuestro producto es más sostenible de lo que fue ayer, eso va a generar probablemente que perdamos un cliente, que perdamos puntos en una licitación, que perdamos puntos al momento de la transacción o la negociación con el cliente. Esto solo va a decantar en que aparezcan nuevos competidores, aparezcan nuevos proveedores e incluso por más que podamos tener una competencia de precios, en algunos casos o para algunas empresas, estas variables van a pesar incluso más que lo económico. Y ahí cuando surge la palabra o surge la importancia de cuál es el momento de tomar acción. Por lo tanto, a partir de hoy, cada estrategia empresarial adquiere un enfoque sistémico de desarrollo, un enfoque colaborativo, porque no solamente se trata de nosotros, se trata de nuestros proveedores, y si nosotros queremos dar un mejor producto, también tenemos que comprar mejor, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay todo un esquema colaborativo y hay un esquema de pensar diferente, y vamos a ver por qué. Antes de poder pensar en una política de compras sostenibles, hay que hacernos la pregunta de qué es lo que queremos comprar y qué es lo que ofrecemos, ¿no? Por lo tanto, el primer enfoque respecto a lo que consumimos como compañía, respecto a lo que tomamos del entorno para generar nuestro producto, nuestro servicio, hay que ponernos a investigar. Yo digo, más que hacer un diagnóstico, hay que investigar qué es lo que tenemos, ¿no? Porque lo que no se mide no se gestiona. No podemos decidir comprar algo si no sabemos para qué lo vamos a comprar, si realmente lo necesitamos, ¿no? Entonces aquí algunas preguntas clave a las cuales los invito un poco a reflexionar, porque ninguna empresa va a ser muy parecida a la otra o tiene características similares a la otra, todas son muy diferentes y probablemente cada uno de los que están aquí presentes tengan connotaciones y mercados distintos, pero son preguntas que espero yo les puedan ayudar a replantear o a pensar el por qué se requiere o si realmente requieren tener una política de compra sostenible, ¿no? La primera pregunta clave es si nos podemos a pensar únicamente en plástico y esto puede ser un ejercicio extrapolable incluso a otras cadenas o a otro tipo de materiales. ¿Es consumo plástico? ¿Cuánto? Muchas veces ni siquiera sabemos si estamos consumiendo realmente plástico. Probablemente hoy tengan todos un lapicero a la mano, tengan un cuaderno a la mano, estén en una oficina, volteen a ver un poco qué cosas tienen sobre el escritorio que son de plástico, que son parte de la compañía que tienen, que son parte de las cosas que decidieron comprar como empresa en algún momento. ¿Cuánto plástico significa eso? Realmente hay que ponernos a pensar de si es poder
si es posible reducir esa cantidad de plástico. Ahora, si tenemos un tipo de empresa más productiva, más de procesos, la pregunta es, nuevamente, ¿tomamos plástico para alguna clase, algún proceso? ¿Una bolsa, por ejemplo? ¿Un contenedor? Ahora, la pregunta ¿es posible reducirlo operacionalmente? ¿Qué implica? ¿Se puede gestionar? ¿Se puede lograr? Son preguntas que incluso en un ámbito productivo pueden ser muy difíciles de responder, muy difíciles de generar una respuesta, a no ser que nos pongamos a investigar algunas posibles soluciones o alternativas. Si ya encontramos alguna solución medianamente viable de reemplazo operacional, hay que preguntarnos si es posible primero sustituir el material y a qué costo. Si está presente el sustituto, si es viable económicamente, si no fuese estas preguntas viables, hay que ponernos a pensar de si es reciclable ese material, ese producto, si es procesable, es aprovechable o qué tipo de gestión le podemos dar al final de su vida útil. Si aún así no terminamos de entender o encontrar una solución, hay que ponernos a pensar en todo su ciclo de vida del producto, ¿no? ¿Qué otro tipo de material, qué otro tipo de solución? Porque a veces no solamente el reciclaje es la solución, no solamente el reemplazo, la remanufactura del plástico o el aprovechamiento del plástico es la solución. A veces hay que cambiar completamente el proceso. Nos vamos dando cuenta en este proceso de investigación que lo que hacemos se puede hacer de una forma distinta e incluso mejor, ¿no? Por eso les puse un poco la lámina de la derecha, que habla un poco de las 10 R de la economía circular, y aquí pueden ser 15 más, pueden ser 3 nada más. Cada una tiene una definición bastante interesante, bastante particular, pero lo que quiero lograr con esto es que puedan ver que hay múltiples herramientas, múltiples soluciones para poder cuestionar la cantidad de materiales que estamos tomando, la cantidad de materiales que hoy tenemos presente o las que fueron parte de una decisión de compra, ¿no? Y para un poco recrear este ejercicio, el tipo de cuestionamiento que me gustaría que hiciesen a partir de hoy es esta gran paradoja del vidrio versus el plástico, ¿no? Eh, Igual pueden dejar sus consultas en el espacio de Q&A, pero hay una gran pregunta que me gusta siempre hacer: ¿qué es mejor, el vidrio o el plástico? ¿No? Muchos pueden decir: "Hey, el vidrio es reciclable, el vidrio se puede reprocesar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el mejor elemento por excelencia". Bueno, y el plástico, todos hemos satinizado el plástico en algún momento, todos hemos dicho que el plástico es malo, y hemos visto y hemos hablado también al inicio de sus consecuencias, ¿no? Definitivamente ambos tienen sus consecuencias, y si nos ponemos a pensar únicamente en términos de material, para producir una unidad de vidrio o una unidad de peso de vidrio, se requiere mucha más energía que para producir esa misma unidad de peso en términos de plástico. Entonces, si se requiere más energía, se requiere por supuesto, mucho más esfuerzo de la red, y sabemos que la red está combinada de energía renovable y está combinada de energía fósil, por lo tanto se generaron mayores emisiones probablemente para producir una unidad de peso de vidrio versus una unidad de peso de plástico. Pero ¿qué pasa si nos ponemos a pensar en un vaso de vidrio versus un vaso de plástico? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su fin? Probablemente el vaso de vidrio sea eternamente, ni siquiera se necesita reciclar, porque los usos que le vamos a dar al vaso son infinitos, a menos que se rompa, claro, ¿no? Pero el vaso de plástico va a tener usos infinitos. Probablemente no, en algún momento se le acabe. Entonces, si no solamente se trata de evaluar el material, sino también la finalidad, el uso que le vamos a dar al material. Una cosa es hablar de vidrio como tal, y otra cosa es hablar de un vaso de vidrio, ¿no? Y su fin. Su fin va a estar condicionado netamente al aprovechamiento del recurso máximo. Y por otro lado, está el diagnóstico de lo que consumimos. Perdón, no pasó la lámina. El diagnóstico de lo que ponemos. Uy, ahora sí.
el diagnóstico de lo que ponemos en el mercado, ¿no? Y aquí vamos a hablar o introducirnos un poco o a desafiarnos a tener procesos innovadores, procesos de diseño o también llamado ecodiseño, ¿no? Y acá la premisa es nuestro aporte al impacto versus nuestro camino al nuevo negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ser parte de ese impacto o podemos ser parte de la nueva oportunidad o ese beneficio o esa rentabilidad de negocio como lo que venimos o lo que queremos generar al final del día, ¿no? Acá también algunas preguntas clave. eh, que, que en general voy a tratar de que veamos esa visión holística para la innovación, ¿no? Y cuando vamos a pensar en innovación, no solamente hay que pensar en el producto como tal, en la manufactura del producto, sino hay que pensar en toda la estructura o ciclo de vida del producto, desde los materiales, el cómo se extrajeron esos materiales, el procesamiento, la producción del producto, cómo se distribuye, cuál es el uso, la finalidad, el tipo de mejoras a las que va a estar sujeta el producto y por supuesto el fin de vida útil o el cómo se va a gestionar ese fin de vida útil del producto. Aquí vamos a ver algunas preguntas clave que nos van a mostrar un poco el cómo podemos valorar los diferentes elementos que están presentes a lo largo eh, del elemento análisis del producto o servicio como tal, ¿no? Lo primero, cómo le entregamos el producto al cliente, ¿no? Aquí una gran pregunta de si podemos cambiar el cómo ofrecemos nuestros productos. A veces nuestros productos per se no tienen plástico, pero en el cómo lo llevamos, en el cómo lo entregamos, en el cómo hacemos el delivery, ¿no? El famoso delivery, sí le metemos una cantidad de plástico a veces innecesaria, ¿no? A veces compramos un polo del supermercado y nos llega forrado en tres cajas con polirrap o polipropileno encima de forma innecesaria y al final todo eso termina yendo a la basura inmediatamente, ¿no? Entonces, no solamente se trata de preocuparnos de nuestro producto, sino cómo nuestro producto le llega al cliente. Y ahí vemos el caso de la distribución, ¿no? Cómo nos metemos a observar el sistema de distribución de nuestro producto que probablemente es ajena a nuestra operación. Ahora la pregunta es, ¿podemos monetizar una mejor entrega? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si le cobramos al cliente o le entregamos una mejor señal de precio, una mejor oferta, o le entregamos la capacidad de decidir si quiere que se lo entregamos de la forma habitual o de una forma distinta, una forma con menos contenido de plástico, con menos emisiones, de pronto con un transporte ya no a combustión, sino eléctrico? No lo sé. La pregunta siempre que tenemos que hacernos es cómo monetizamos esos cambios a los cuales la gente está acostumbrada a ver y que hoy vamos a tratar de cambiar. ¿Cómo podemos encontrar ahí, ¿no es cierto? En ese error que probablemente no estábamos viendo antes, la oportunidad de generar justamente esa rentabilidad al negocio. La siguiente pregunta es si existen alternativas de cambio o soluciones no creadas que no estemos explorando. Probablemente cuando nos invitan a hacer ecodiseño, la primera respuesta sea, no, es que mi tipo de producción no lo permite. No, es que mi producto es así. No, es que ya intenté de todo. No, es que la verdad es que no, así está creado, así está diseñado mi producto. No lo puedo cambiar porque mi cliente lo necesita así. Bueno, probablemente sí, pero quienes no están abiertos a ese espacio de innovación, desarrollo, de investigación, probablemente vamos a seguir pensando así los siguientes 10 años y quienes crean que la innovación demora 10 años en llegar, pues déjenme decirle que los cambios están pasando muy rápido y los sistemas de investigación nacional, las universidades están encontrando soluciones muy específicas a problemas muy específicos, muy empresariales y están generando negocios incluso con eso. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos utilizar estos sistemas de investigación, este ímpetu de investigar, de averiguar, de encontrar soluciones tecnológicas, vinculándonos con universidades, sociedad civil, investigadores, etcétera, etcétera, soluciones a problemas que antes no veíamos o si veíamos y creíamos que no hay una respuesta, probablemente hoy sí la haya o hayan las capacidades para poder encontrarlas. Entonces, una invitación no a cerrarse al no es posible cambiar, sino al
cuestionar si es posible cambiar, ¿no? Y para poder encontrar una reducción efectiva del plástico en esos elementos que creemos que van a ser imposibles sustituir, hay que preguntarse una vez más o por última vez si es posible encontrar una mejor alternativa, ¿no? Y cuando pensamos en la alternativa, también hay que preguntarnos si la alternativa puede ser más barata o no, ¿no? Si puede ser más económico o no. Y esto puede desprender también muchos negocios, puede desprender muchos modelos de negocio alternativo. ¿Qué pasa si nos cuestionamos si nuestro producto puede tener menos plástico y por lo tanto puede ser más barato y puede ser más competitivo, ¿no? Otra, otro canal de venta, otro tipo de negocio, otro tipo de producto que podemos comercializar. Otra pregunta importante es si podemos recuperar el plástico que colocamos. Habrán empresas aquí que tienen una responsabilidad de colocar una cantidad de plástico interesante en el mercado. Y la pregunta aquí es si podemos recuperarlo, cómo lo hacemos, si podemos ganar algo con ello, si podemos monetizar o rentabilizar o generar ingresos con ello, ¿no? Hay que reconocer también el rol que tienen las empresas sobre sus cadenas de reciclaje o las cadenas de reciclaje que existen en general, ¿no? Cualquier esfuerzo, como dije anteriormente, de poder mejorar los volúmenes, ya es definitivamente un aporte significativo. Y si eso significa una mejora en los precios de los materiales reciclados de plástico, mejor aún. Entonces, hemos visto cómo entender el plástico que compramos y entender el plástico que ponemos en el mercado nos lleva justamente a la tan ansiada política de compras sostenibles. Entender los dos elementos, el por qué y el para qué queremos comprar, ¿no es cierto? El querer definir exactamente qué es lo que vamos a comprar y qué es lo que queremos evitar, qué es lo que queremos generar, qué es lo que queremos buscar, es lo que nos va a poder parametrizar, lo que nos va a decir qué tan exigentes queremos ser con nuestra política de compras sostenibles. Y aquí una pregunta clave también, ¿por qué necesito la política de compras sostenibles? ¿A quién está dirigida? ¿Se la voy a dirigir únicamente a mis proveedores? ¿O compro sosteniblemente para producir diferente, para poder vender diferente, ¿no? ¿O simplemente lo hago por una estrategia per se de uso de recursos? ¿O lo hago por un objeto comunicacional? ¿O lo hago por reducir costos o tener una mejor relación calidad-precio? ¿Por qué lo hago? Porque dependiendo de eso es que yo puedo exigir cero plástico, 50% plástico, plástico reciclado, plástico de una característica determinada, de otra característica determinada, y puedo exigir múltiples condiciones acá, ¿no? Entonces es importante definir qué es lo que necesito primero. El qué tan ambicioso quiero ser va a ir determinado básicamente por el nivel de amplitud. Podemos regular o podemos determinar qué tipo de plástico, cuánto plástico queremos, incluso en los materiales de oficina, o incluso podemos regular la cantidad de plástico en algunos productos operacionales, en algunos sistemas de distribución, en algunos proveedores. Podemos ser tan ambiciosos como queramos. Y lo otro es si conozco realmente lo que necesito y cómo lo evalúo. Como dije al inicio, no es lo mismo tener un plato que te diga si es un PET o es un plástico tipo, no sé, vamos a ponerle letras A, B, C, D, ¿no es cierto? Y yo necesito el B, por lo tanto puedo ver que es el plástico tipo B, que no tener nada de información, exigir un plástico C y todos los proveedores que me abastecen ni siquiera saben qué es plástico tipo C, ¿no es cierto? Y de nada sirve tener una política de compras si ninguno de tus proveedores y ninguno a los que les vas a exigir, entre comillas, tienen ni idea ni tienen la capacidad para poder proporcionarte la característica que estás buscando, ¿no? Ahora, hacer este esfuerzo también se dice que es un riesgo de encarecer la producción, que es un riesgo de siempre encontrar proveedores más caros porque todas las alternativas sostenibles tienden a ser más caras, ¿no? Pero algo importante es ver cómo para algunos sectores, como para algunas empresas, y aquí no puedo poner más ejemplos, pero si nos ponemos a pensar solamente en un sector como el sector salud, que
consume mucho plástico, que utiliza mucho plástico y que básicamente todo el plástico que pone en el mercado es plástico biocontaminado, ¿no? Porque ya no se puede reutilizar, no se puede reciclar ni nada por el estilo. eh, si un sector tan complejo como el sector salud considera que puede generar rentabilidad económica, ahorro económico, solamente con una política de compras sostenibles, imagínense lo que pueden generar otros sectores económicos que sí colocan plástico en el mercado, que sí consumen plástico y en menos volumen incluso, ¿no? Entonces, la rentabilidad económica es viable. La posibilidad de mejorar la relación con el cliente es viable. La posibilidad de ser mucho más eficiente en la gestión del recurso también es viable. Ahora, dos tendencias que de pronto los pueden incluso animar más a poder sumarse a este proceso transformativo, a este proceso de decisión, a este proceso, como dije, cambio paradigmático en la estrategia de desarrollo de la compañía, es que hay muchos países que en línea con los pactos globales que están firmando los países por tomar acciones contra la contaminación por plásticos, múltiples empresas en diferentes países también están firmando coaliciones, pactos, círculos, compromisos, mesas de trabajo, alianzas, declaraciones, libros, etcétera, 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 donde las empresas están suscribiendo alguna clase de compromiso nacional que los fuerza, que los muestra, los evidencia, los compromete, los pone bajo el ojo público o el escrutinio público de poder tomar acción, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una cena de negocios, en un cóctel, en una reunión, en un foro, en un auditorio, los invitan a firmar un pacto por los plásticos o les preguntan si han suscrito algún pacto por los plásticos en el país? Obviamente, y si no los tenemos, si no tenemos ejercicios, si no tenemos esfuerzos, si no tenemos ninguna clase de iniciativa, y al margen de que sea plástico u otro material, este tipo de acuerdos o este tipo de alianzas en los países empiezan a generar una atracción, empiezan a generar una presión muy fuerte comunicacionalmente hablando, para que las empresas se sumen cada vez más. Y en cada foro se empieza a criticar incluso a las empresas que no están sumadas a estos pactos, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, mucha atención cuando esto se genere en los países, ¿no? Hay otro tema que avanza bastante bien, incluso me parece que Berra, que quienes saben un poquito de créditos y bonos o mal llamados bonos de carbono, eh, conocen. Berra es la institución del mercado voluntario que un poco regula estos temas. Ya hay iniciativas algo incipientes, algo muy novedosas, muy nuevas, de poder trabajar cadenas de valor de plástico o ciertos residuos en específico y, y si nos ponemos a pensar que el plástico es una unidad de crédito que se puede medir, que se puede tocar, que se puede verificar, que se puede transferir, que podemos hablar de un kilo de plástico reciclado en Perú es igual a un kilo de plástico reciclado en Paraguay a diferente precio, básicamente, es un material que de una u otra manera puede generar un mercado internacional. Es un mercado donde podemos comprar, vender ciertos créditos respecto a lo que consumimos o lo que ponemos en el mercado en diferentes contextos. Ahora, imagínense un mercado global, latinoamericano o nacional, donde exista la posibilidad de comprar y vender créditos de plástico. ¿Qué pasa si tú compras 50 o has adquirido durante tus 50 años 30 toneladas de plástico? ¿Las puedes compensar en términos de plástico? Un mercado que todavía se está desarrollando y que pinta muy interesante, muy incipiente todavía, pero que podría animarlos a cada uno de ustedes a realmente tener una estrategia de reducción de consumo a través de una política de compras o incluso hacer estos diagnósticos, evaluaciones de cuánto plástico estamos consumiendo y cuánto estamos poniendo en el mercado, ¿no? A preguntarse si se puede introducir su compañía a esta clase de registros o a esta clase de mercados de compra y venta de créditos, vamos a llamarle, de plástico, ¿no? Y por supuesto, hay algunos beneficios indirectos que vamos a ir viendo en este proceso. ¿Ya? Conforme vayamos avanzando en el espacio de definición de una política de compras y al margen
suponiendo que hemos superado la definición y que ya tenemos establecido, que sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que vamos a exigir, a quién le vamos a exigir, em, podemos encontrar algunos beneficios durante la implementación, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, la relación calidad-precio. Si antes teníamos tres proveedores que siempre veíamos en cualquier proceso de adquisición o los que siempre les pedíamos cotización, hoy nos vamos a exigir a buscar más proveedores y probablemente tengamos 10 cotizaciones que evaluar. Y para alguien de compras, claro, puede ser un fastidio revisar 10 propuestas económicas o técnicas, pero también es una posibilidad de poder seleccionar la mejor oferta dentro de una mayor cantidad de oferentes. Y los oferentes, obviamente, por condición de mercado, condición de competencia, van a encontrar o van a buscar ofrecer siempre una mejor relación calidad-precio de su producto, ¿no? Y es ahí cuando nosotros vamos a ir o vamos a tener ese poder de decisión de esa relación calidad-precio frente a una variedad de usuarios, frente a una variedad de proveedores que antes no teníamos, ¿no? Por supuesto, hay un impacto en los colaboradores, porque muchas veces cuando implementamos estrategias ESG o de gobernanza corporativa, decimos, queremos generar cambios en el personal, queremos generar cambios en los colaboradores, que los colaboradores también se sumen. Y muchas veces sumarlos al cambio de forma individual, alineada a la política de la compañía, es algo muy complejo. Pero ¿qué creen que pasaría si la empresa empieza a evidenciar que hasta el cuchillo que ponen en el kitchenet, ¿no es cierto? O hasta el vaso que está en el kitchenet, ya no es de plástico, ¿no? Porque en la firma evitamos el plástico al máximo uso. Probablemente si ese colaborador antes venía, no sé, todos los días con su botella de agua o su botella de gaseosa, hoy probablemente venga con su termo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir se han ido evidenciando cambios de hábito, cambios de comportamiento, de decisión, que van permeando la organización y el personal de la organización hacia una estrategia conjunta que a veces en este modelo de desarrollo ESG, de poder trabajar con los colaboradores, es muy complejo de lograr. Por supuesto, el hecho cada vez de poder preferir mejores condiciones, mejores proveedores, de poder adquirir mejores productos y cambiar por consecuencia los procesos, va a generar alianzas, va a generar recursos y me refiero a nuevos proyectos, colaboraciones, invitaciones, espacios, foros de discusión, mecanismos de colaboración, invitaciones. eh, Ese gerente que de pronto no iba o no era invitado a ningún evento de exposición, hoy, el próximo año probablemente podría estar dándose la vuelta por 15 eventos, evidenciando, mostrando lo que hicieron en términos de sociedad que antes no se hacía, ¿no es cierto? Y eso genera, por supuesto, un valor de marca diferente al que era hace un año o 2 años. Y eso habla muy bien probablemente del área de sostenibilidad de esa empresa, ¿no? Porque está generando resultados, está generando visibilidad, está generando comunicación. Y muchas veces las políticas de compra son las que terminan marcando ese primer puntapié, primer esfuerzo tangible de poder cambiar la estrategia de desarrollo, poder permear la estrategia de la compañía en esta o en esta variable dentro de la estrategia, ¿no? Por supuesto, hay una mejor relación también con el mercado y la visibilidad de la marca, por supuesto, se hace mucho más tangible en el mercado y esto exige o promueve diferentes decisiones de compra en las cuales antes nuestra marca no estaba presente o podría no estar presente. Y por supuesto, hablar de eficiencia y ahorro creo que es el argumento básico siempre cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que eso está súper demostrado, pero más allá del ahorro interesante de la eficiencia de ahorro que conocemos es la posibilidad de poder evidenciar un resultado tangible en términos de costo, ¿no? Pero hay que pensar más allá que el beneficio económico no solamente está en el ahorro, sino también en poder pensar en nuevos modelos de negocio, poder pensar en nuevas soluciones. No podemos pensar querer vender algo distinto de las formas tradicionales. Tenemos que ser incluso innovadores en el discurso, en el cómo lo salimos a vender, en el cómo lo salimos a promocionar, en el cómo nos metemos en la mente del cliente con un producto más sostenible, con una versión más sostenible de la cual éramos hace 2 o 3 años, ¿no?
si queremos lograr justamente esta incorporación de esta visión en la estrategia de negocio para poder reducir elementos como el plástico, hay que pensar de una forma holística, hay que pensar de una forma paradigmática, que es justamente el modelo de economía circular, el cual busca esta clase de desarrollo. Entonces, como bien dije al inicio, no podemos pensar hacer empresa en una sociedad decadente, en una sociedad que se deprecia por sí misma. Entonces, ¿cómo podemos, la pregunta sería, mejor dicho, si estamos listos para crear una sociedad con plástico, porque es imposible sacar de nuestras vidas el plástico, lo hemos conversado también, pero que sea un plástico mejor gestionado, que sea un plástico mejor entendido, procesado, capturado y por supuesto mejor valorizado, entendiendo el por qué y el para qué lo necesitamos y cómo lo podemos aprovechar al máximo dentro de la propia estrategia de la compañía. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Y si hubiesen preguntas, también quedo muy atenta a ella. Julia. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Esperamos tal vez un ratito si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer en la herramienta de Q&A en la parte de abajo del Zoom. Bueno, mientras tanto, les comento que en los siguientes días les llegará la grabación de la charla para que la puedan revisar nuevamente. Bueno, por ahora no tenemos preguntas. Creo que queda muy claro que pequeños cambios en nuestras políticas y las prácticas que tenemos en las empresas pueden tener un gran impacto bueno, en la reducción de la huella plástica, en la promoción de un futuro más sostenible. Si nadie tiene preguntas, me gustaría agradecerle su participación. Espero que hayan podido disfrutar de esta charla, que haya podido ser una fuente también de inspiración y tal vez un punto de partida para acciones más concretas que ustedes quieren tomar en sus empresas. También nos gustaría invitarlos a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones de compra en este caso y también la gestión de nuestras empresas pueden hacer una diferencia. Y bueno, creo que sí hubo alguna pregunta. Ya, sí hubo dos comentarios, ninguna pregunta. Sí, les agradezco su participación y también su compromiso con esta causa tan importante y espero también poder verlos pronto en una siguiente charla. Muchas gracias. Súper, Julia, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que la invitación también para que sigan atentos y atentas al programa, que va a seguir generando eventos para todos y cada uno de los que están presentes, con el objetivo, por supuesto, de seguir reduciendo la cantidad de plástico en las organizaciones. De mi lado, muchísimas gracias también por la invitación y espero que poder verlos en algún espacio presencial para generar una mejor interacción ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.